Todos. Marta Y Dinco, hoy va. Ah, Marta Dinco. no, Dinko no va a estar. Ok. Este, ok. Am, Vamos entonces a estar presentando hoy lo que sería la creación de un prospecto en plantación de iglesia. Yo les voy a estar enviando este material por el grupo de WhatsApp para que lo puedan tener como referencia, pero es importante que presten atención a lo que vamos a estar explicando para que ustedes puedan hacer las preguntas necesarias a lo que vamos a estar explicando, porque esto es un trabajo que cada uno de ustedes tiene que entregar. Ahora, yo sé que algunos de ustedes tienen, en este grupo hay tres grupos de candidatos. Están aquellos que ya han plantado, ¿ok? Recientemente y ya, ¿verdad? Ya están en el proceso de la plantación. Como quiera, tienes que hacer un prospecto en plantación de iglesia como si no hubieses plantado, ¿ok? Ujú. Eso es para los que ya han plantado. Vas a hacer un prospecto de plantación como si no hubieses plantado. Para los que no han plantado, pues obviamente este prospecto de plantación te va a ayudar a darle un poco de forma y de estructura a la plantación que vas a estar llevando a cabo. Y a los que no tienen planes de plantar en estos momentos, como quiera, tienes que hacer el prospecto en plantación, porque a lo mejor en un futuro tú no sabes las puertas que Dios pueda abrir y lo que Dios quiera hacer en tu vida, sea aquí en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar, y puedas ya tener algo preparado que te pueda servir para un futuro, ¿verdad? Una propuesta de plantación de iglesia. Así que tú vas a preparar un prospecto en plantación de iglesia basado en tu contexto actual, aquellos que ya están plantando, aquellos que todavía no han plantado pero van a plantar, van a hacer un prospecto en plantación de iglesia del lugar donde van a plantar, y aquellos que no tienen planes de plantación van a hacer un prospecto en plantación de iglesia del lugar que tú escojas. Si tú quieres hacer un prospecto en plantación de iglesia de la ciudad donde tú vives, de alguna otra ciudad en tu estado o de algún otro lugar fuera de los Estados Unidos o algún otro estado de los Estados Unidos, puedes hacerlo de la misma manera. ¿Ok? Así que lo que vamos a estar presentando hoy es básicamente qué es un prospecto de plantación y cuáles son aquellos elementos importantes que deben estar en un prospecto de plantación, por lo menos lo que nosotros queremos ver que tenga ese prospecto de plantación. ¿Ok? Así que vamos a comenzar, mis hermanos. Ok. Así que vamos a comenzar hoy el primer entrenamiento de ministerio práctico acerca de la creación de un prospecto en plantación de iglesia. Y vamos a comenzar con algunas palabras introductorias. Pocas cosas mantienen a un plantador de iglesias despierto por la noche más que las finanzas. La vertiginosa variedad de preguntas de ¿pero qué pasa con? Puede llenar nuestras mentes y casi siempre llena nuestras mentes. Preguntas como ¿qué pasaría con mi familia? ¿Podremos hacer este trabajo? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Sobrevivirá esta plantación de iglesia? Son preguntas que pueden llegar a la mente de una persona que se está preparando para este trabajo de plantar una nueva iglesia. Y son preguntas válidas y son preguntas normales, mi hermano. Es natural que un plantador se haga este tipo de preguntas. Así que ya ustedes han orado, han confiado en Dios, han salido con fe y ahora las presiones comienzan a aumentar. Y si no tenemos cuidado, estas preguntas pueden paralizarnos y afectar un buen ministerio que pueda honrar a Dios. Por lo tanto, es vital que un plantador de iglesias trabaje para desarrollar un plan claro y convincente mucho antes de emprender el viaje de la plantación de la iglesia. La planificación, mi hermano, no es antiética al trabajo duro, las dos van de la mano. Y confiamos en Dios y desarrollamos un plan. Uno de los problemas más comunes que enfrentan nuestras comunidades hispanas, en este caso, ¿verdad? Cristianas, aquellos que quieren emprender algún proyecto de liderazgo, de plantación de iglesias, que dependen mucho de la espontaneidad y de la improvisación.
y por la gracia y misericordia de Dios, mis hermanos, logran algunos objetivos, aún en medio de su desorganización y de su improvisación. Pero nosotros creemos que también Dios bendice la planificación y el desarrollo, ¿ok? Y que el Espíritu Santo puede y usa la planificación y el desarrollo de un plan para poder hacer este trabajo. Así que, ¿qué queremos ver? Vamos a hacer una descripción general de lo que es un prospecto en plantación de iglesia y la importancia de tener un buen prospecto bien preparado en el proceso de una plantación. ¿Qué es entonces un prospecto en plantación de iglesia? La definición más básica es que el prospecto en plantación de iglesia es un documento completo que describe la visión, la misión y la estrategia para iniciar una nueva iglesia. Eso es básicamente lo que es la definición más básica de lo que es un prospecto en plantación de iglesia. ¿Qué es lo que queremos ver en un prospecto? Bueno, queremos ver una visión clara. Una visión es lo que queremos ser. La misión es cómo lo vamos a hacer. Y esa misión debe ir acompañada por una estrategia de trabajo para poder iniciar esa nueva iglesia. ¿Cuál es el propósito entonces de el prospecto en plantación de iglesia? Es comunicar la visión y el plan de trabajo a posibles auspiciadores ministeriales, a posibles seguidores y a miembros del equipo de plantación. Esta parte es muy importante porque cuando nosotros hablamos de plantación de iglesia, el paradigma que nosotros estamos tratando de enseñarle a nuestros plantadores es que la plantación de iglesia es un trabajo que no se puede hacer solo y no se debe hacer solo. Es un trabajo que se debe hacer con un equipo de trabajo. Pueden ser 4 personas, pueden ser 10, pueden ser 20, pero debe haber un equipo de trabajo con el cual se comience este proceso de planificación de estrategia y de desarrollo del plan de trabajo. ¿Ok? Así que el propósito de la plantación de iglesia es servirte a ti, a posibles auspiciadores, a posibles seguidores y a posibles miembros de ese equipo de plantación a tener claro cuál es la visión de esta plantación nueva y cuál es el plan de trabajo que se va a establecer. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes que deben estar en un prospecto de plantación de iglesia? Bueno, ya hemos hablado, ¿verdad?, de una declaración de visión, una declaración de misión, cuáles son los valores fundamentales que van a representar esta plantación, algunos datos demográficos objetivos acerca del lugar donde se va a plantar y cuál va a ser la estrategia de evangelismo, de discipulado, el plan financiero y un cronograma o una línea de tiempo de la estrategia de trabajo que se va a implementar. Ahora, este plan, lo más probable, va a sufrir algunos cambios en el proceso y es posible que en el camino haya muchos cambios significativos según las realidades que el plantador está enfrentando y los retos que el plantador está enfrentando en esos momentos. Pero esta realidad no debería socavar el arduo trabajo de desarrollar una estrategia. ¿Ok? Nosotros podemos hacerle cambios a la estrategia en el proceso. Lo que no es recomendable es no tener una estrategia y luego estar improvisando en el proceso. Eso es lo que no queremos, mi hermano. El prospecto en plantación de iglesia te sirve como una guía, como unos carriles que te permiten enfocarte en el trabajo. Un prospecto bien desarrollado debe comunicar a los demás que se preocupa, o sea, que usted se preocupa lo suficiente por lo que está haciendo como para dedicar el tiempo a desarrollar un plan reflexivo para su ministerio. En otras palabras, cuando tú presentes este prospecto de plantación a otros, ellos se van a dar cuenta que tú le has dedicado el tiempo para pensar realmente lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y dónde lo vas a hacer. Así que será útil, este prospecto en plantación de iglesia va a ser muy útil en el reclutamiento de personas que vayan a formar parte del equipo de plantación, va a ser muy útil en la recaudación de fondos y en todo tipo de reuniones para compartir la visión. Así que dedique tiempo para hacerlo de manera excelente. Y miren, más adelante vamos a hablar del aspecto financiero. Pero nosotros tenemos mucho que aprender de los gringos en este aspecto. ¿Ok?
Porque los gringos, cuando entienden que Dios los está llamando a plantar una iglesia, mis hermanos, ellos se planifican con meses y hasta años de anticipación antes de comenzar a hacer cualquier cosa. ¿Ok? Ellos se planifican bien, arman todo el muñeco, recaudan los fondos necesarios para comenzar el trabajo y luego comienzan el trabajo. Nuestra cultura es totalmente distinta. Nosotros no tenemos ningún tipo de planificación, no hacemos ningún tipo de recaudación, no tenemos ningún tipo de plan y estrategia y simplemente nos lanzamos ahí por fe, mi hermano. ¿Ok? Por eso, en Zen Network, tú te vas a encontrar la siguiente realidad. Ustedes van a ir a una orientación, o bueno, algunos de ustedes ya han ido a la orientación, otros van a ir a la orientación de Zen Network. Y tú te vas a encontrar con plantadores americanos que están comenzando la plantación igual que tú, el mismo año y en el mismo momento, y cuando tú te sientas a hablar con ellos, todos ellos están a tiempo completo. Y tú te preguntas, pero ¿y cómo es si no tiene si estaba comenzando la plantación, ¿cómo que está a tiempo completo? Ah, porque le dedicó 2 años de planificación y de estrategia y de recaudación de fondos y de buscar auspiciadores para poder tener los fondos económicos para dedicarse a estar a tiempo completo. Y mis hermanos, déjenme decirles algo, ellos no son más inteligentes que nosotros. ¿Pero sabe por qué logran conseguir los fondos? Porque tocan puertas, presentan una propuesta de trabajo, hablan con la gente. ¿Qué es lo más que te pueden decir? Que no. Es lo más que te pueden decir, que no. Adelante, Rubén. Sí, no, y ya tienen hasta el día de lanzamiento. Sí, ya todo está, mis Ya hermanos. están ensayando los músicos, ya ellos tienen lo que van a cantar y todo, pero falta todavía un año. Es correcto, correcto. Entonces, yo no quiero ponerles una camisa de fuerza para decirles que tienen que hacerlo igual que como lo hacen los gringos. Pero hay algo o hay mucho que podemos aprender de ellos, mis hermanos. ¿Ok? Porque muchos de ellos están en la misma situación que muchos de ustedes se encuentran. Están utilizando las facilidades que alguien les presta o les alquila, en algún caso. Tienen una iglesia enviadora, algunos tienen una iglesia enviadora que puede ayudarlos financieramente, pero algunos tienen iglesias enviadoras que no los pueden ayudar financieramente o los pueden ayudar con muy poco. Pero ¿qué es lo que hacen? Comienzan a tocar puertas, mis hermanos. Empiezan a llamar a pastores dentro de la convención y fuera de la convención y empiezan a presentarles su propuesta de trabajo. Este es el prospecto de plantación de iglesia. Tocan 15 puertas, se le abren 2, pero 2 es mejor que ninguna. 2 es mejor que ninguna, mis hermanos. Entonces, yo escucho de muchos plantadores, porque yo también pasé por esa experiencia, de que están frustrados porque tienen que trabajar a tiempo completo, más también están trabajando a tiempo completo en la plantación. Y eso es entendible, mis hermanos. De hecho, un 70% de los pastores en todo el mundo tienen que trabajar bivocacionalmente. Pero si tú quieres estar dentro del 30% de los que se dedican a tiempo completo a la obra del ministerio, pues vas a tener que buscar formas creativas de poder encontrar fuentes de ingreso para que te puedas dedicar a tiempo completo. Y un prospecto de plantación de iglesia te ayuda a eso. No te lo garantiza, pero te ayuda, mis hermanos. ¿Ok? Entonces, piensen en estas cosas. Aquellos de ustedes que todavía no han plantado, piensen en estas cosas que vamos a estar viendo en este prospecto de plantación de iglesia porque te pueden servir de mucho. Hay muchas iglesias que tienen fondos disponibles y no saben cómo utilizarlos. Están esperando que alguien toque su puerta, les presente un buen plan de trabajo y le diga, mira, aquí está este plan de trabajo, nos gustaría que tú nos pudieras apoyar. Y mis hermanos, así te apoyen con 300, $500, $400, $300, es mejor que nada. Entonces, si tú sabes que tú necesitas un salario de $4,000 al mes o de $5,000 al mes para cubrir todos tus gastos personales, y tienes entonces lo que tu iglesia enviadora te puede dar, si es que te da, lo que Zen Network te da, que es solamente por 4 años, ¿ok? Pues tú tienes que ir pensando creativamente en cómo vas a recaudar los fondos necesarios para poder sostenerte a largo plazo. Porque lo que hacen algunos oportunistas es que después que se le acaban los 4 años de fondo de Zen Network, mis hermanos, se desapareció la iglesia, se cerró, muy convenientemente.
Pues eso no es un buen testimonio, mis hermanos. ¿Ok? Eso no es un muy buen testimonio. En el Nuevo Testamento hay evidencias de que Pablo era sostenido económicamente en momentos dados de su ministerio por las ofrendas que otras iglesias daban para que él pudiera continuar en la obra del ministerio. No hay nada pecaminoso en eso. Ahora, eso te toca a ti como plantador, eso no nos toca a nosotros. Nosotros podemos ayudar, pero eso no nos toca a nosotros. Eso te toca a ti como plantador ser creativo y tocar las puertas necesarias para poder obtener estos recursos financieros. ¿Ok? Y tienes que pensar fuera de la caja. A lo mejor puedes hablar con un negociante, alguien que tenga una compañía o una empresa que está dispuesto a aportar económicamente, porque al final del año lo que él te dé como donativo, él lo puede descontar de su reporte de impuestos, porque es un dinero que él, ¿verdad?, invirtió para apoyar alguna causa. Entonces, hay empresas allá afuera que si tú tocas las puertas podrían también apoyarte. Así que luego vamos a hablar de algunas maneras de recaudar fondos. En otro de los entrenamientos de Ministerio Práctico vamos a abundar de manera específica en cómo recaudar fondos para la plantación de una iglesia y cómo establecer alianzas o partnerships con diferentes opciones. Ok, continuamos. Así que consejos para preparar un prospecto de plantación. Número uno, mis hermanos, claridad. Número uno, claridad. Un prospecto de plantación de iglesia no es el momento para ser crípticos. La gente quiere ver los hechos claramente comunicados de una manera que puedan entender. Usa lenguaje que sea claro para cualquier tipo de audiencia a la que tú vayas a presentarle esta propuesta de trabajo. Deberías trabajar para proporcionar los detalles más destacados que describen quién eres, a dónde vas, por qué vas para allá y qué planeas hacer cuando llegues. Trate lo más posible de evitar la jerga interna o la información trivial y en su lugar concéntrese en los hechos importantes que la gente querría saber. Así que número uno, mis hermanos, claridad a la hora de desarrollar un prospecto en plantación de iglesia. Número dos, conciso. Conciso. La mayoría de las personas tienen una capacidad de atención muy corta y quieren ver los hechos presentados de la manera más concisa posible. Así que hay tres herramientas útiles que podemos recomendar para la creación de un prospecto en plantación de iglesia. Una herramienta puede ser un documento de una sola página por delante y por la parte de atrás que describe los detalles del proyecto y las formas en que las personas podrían participar. Eso es un prospecto sencillo que tú puedes dárselo a alguien de manera impresa. Luego, otra opción es un folleto encuadernado en espiral que proporcione más información, incluida una declaración detallada de sus creencias, una biografía completa suya y del equipo de plantación de la iglesia y una cronología detallada de los próximos pasos a seguir. Y también otra opción es una página web con la información o sea, una página web donde las personas puedan encontrar todos estos documentos, la visión, la misión, los valores fundamentales, la estrategia de trabajo, la línea de tiempo, cosas que tú puedas subir y presentar en una página web, cosa de que tú puedas enviarle la página web a alguien y ellos puedan ver de qué se trata tu propuesta de plantación. Estos tres documentos te permitirán presentar claramente la visión a diversas audiencias, desde amigos y familiares que probablemente te apoyarían si estuvieras comenzando una granja de elefantes, hasta pastores y ancianos y equipos de diáconos que tendrían más preguntas y necesitarían más información más contextualizada de la plantación. Así que el propósito de un prospecto de plantación de iglesia es iniciar una conversación entre las personas a las cuales tú les vas a presentar el proyecto. Que lo que tú le estás presentando les interese lo suficiente para ellos hacerte más preguntas acerca de esta nueva
plantación de este nuevo trabajo que tú vas a comenzar. Así que debe ser conciso, debe ser claro, pero también debe ser conciso lo que vas a estar presentando, mis hermanos. Número 3, debe ser convincente. La gente invierte en visiones convincentes. Esto significa que tu prospecto de plantación de iglesia debe incluir más que hechos estériles. ¿A qué me refiero? Algunos prospectos de plantación de iglesia dicen, queremos alcanzar la comunidad con el evangelio. Ah, eso es bueno. Ok, explícame entonces cómo lo vas a hacer. Bueno, pues no, pues estamos orando para que el Señor nos ayude y nos guíe en cómo vamos a alcanzar la comunidad para el evangelio. Ah, pero entonces tú todavía estás en la etapa de pensarlo. Todavía no hay un plan específico de cómo lo vas a hacer. Debes usar imágenes, si es posible, para contar historias sobre el trabajo por el que confías en Dios. Pudieras utilizar tablas y gráficos para comunicar la visión de la iglesia y las necesidades del contexto donde vas a estar plantando. Y debes captar la atención de las personas en un mundo impulsado por la imagen. Llevará trabajo, pero hará que su folleto se quede en la mente de aquellos que están expuestos a su trabajo. O sea, debes crear un documento que llame la atención, mis hermanos, que sea algo que mientras la persona lo está leyendo pueda entender tu propuesta de trabajo, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, y sea algo que le llame la atención y que lo motive a tomar una acción de apoyo hacia tu plantación. Y número 4, valor. Un prospecto de plantación de iglesia es una excelente oportunidad para invitar a la gente a participar en su trabajo. Y esto, mis hermanos, requiere de mucho valor. Es mucho más fácil decirle a alguien lo que vas a hacer que pedirle que te ayude a que suceda. Sin embargo, para no hacerlo, desperdicia un medio dado por Dios para satisfacer sus necesidades y las necesidades de su iglesia. ¿Ok? Así que asegúrese de que su prospecto comunique claramente las necesidades de oración que tiene tu plantación o podría tener tu plantación, las necesidades financieras que va a tener esta plantación y la mano de obra que esta plantación va a necesitar. Muestre a la gente cómo pueden involucrarse y confíe en que Dios impulse sus corazones a que puedan invertir en la visión de esta plantación. Uno de los aspectos básicos que debe tener una propuesta en plantación de iglesia, un prospecto en plantación de iglesia, es la declaración de visión y misión. Es bien importante que tú entiendas la diferencia entre uno y lo otro. La visión es lo que queremos ser. La misión es cómo lo vamos a hacer. La visión es lo que queremos ser. Nuestra iglesia quiere ser esto. Excelente. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Eso es la misión. Nuestra iglesia va a hacer estas cosas para poder ser lo que queremos ser. Así que dos elementos que ustedes tienen que pensar en el desarrollo eh, de el prospecto en plantación de iglesia es la declaración de visión y misión. Luego vamos a ver algunos ejemplos. Así que debes establecer una declaración de visión y misión convincente, clara e inspiradora. Esto no debe ser, mis hermanos, 3 párrafos de 7 líneas cada uno. Una visión y una misión debe ser unas expresiones o una oración corta que defina claramente quiénes ustedes son y el trabajo que van a estar haciendo. Así que mi recomendación es que consultes algunas declaraciones de visión y misión de otras plantaciones de iglesia que, ¿verdad?, han tenido éxito y que han logrado sobrevivir a través del tiempo. Por ejemplo, aquí les doy 2 ejemplos de 2 plantaciones, de 2 prospectos de plantación de iglesia. En la primera imagen ustedes pueden ver la visión y misión de esta iglesia. La visión de esta iglesia es la siguiente. La Iglesia Comunidad Bíblica existe para dar a conocer las buenas noticias de salvación en Jesús a toda persona, ayudar a todo creyente a ser un discípulo de Cristo comprometido, capacitar y enviar. Esa es la visión. Eso es lo que ellos quieren ser. La misión es cómo lo van a hacer. Nuestra misión
es traer gloria a Dios haciendo discípulos. ¿Cómo? ¿Cuál es el medio? Por medio de la enseñanza de la palabra de Dios de forma pública y personal, así como la vida en comunidad y el servicio los unos a otros, todo esto centrado en el Evangelio. Aquí tenemos otra propuesta de visión y misión. La misión, la visión es ser una iglesia que viva para la gloria de Dios, donde cada creyente proclame el poder del Evangelio, llevando a Cristo a cada persona a su alrededor, enseñándoles a vivir en integridad, servicio y amor fraternal. Eso es lo que esta iglesia quiere llegar a ser. La misión es formar discípulos que amen a Dios, crezcan en su fe y sirvan a los demás. Estos son dos ejemplos de visión y misión. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, la Iglesia Bautista sobre la Roca. La visión de esta iglesia es ser una iglesia edificada sobre la única roca que es la palabra de Dios y que haga discípulos que vivan completamente bajo el señorío de Cristo. La misión de esta iglesia es glorificar a Dios a través de la predicación fiel de su palabra, la proclamación del Evangelio y la comunión íntima de hombres y mujeres que han sido salvados por su gracia. Esa es la misión. Y esto es algo que tú tienes que pensar basado en tu contexto, basado en la realidad del lugar donde tú entiendes que Dios te está llevando a plantar. Tú tienes que desarrollar una visión y una misión que vaya de acuerdo con ese contexto particular. Luego tenemos los valores fundamentales, que es otro aspecto importante que debe tener un prospecto en plantación de iglesia. Identifica los valores fundamentales en la configuración de la cultura de la nueva iglesia. Valores fundamentales, mi hermano. Estos valores fundamentales son los que te van a ayudar a crear una cultura de la nueva iglesia. Y miren, para desarrollar una cultura se necesitan varios elementos. Número uno, un idioma, un lenguaje. Número dos, estoy hablando de lo que define una cultura, cómo se crea una cultura. No estoy hablando en estos momentos de plantación de iglesias, sino meramente cómo se crea una cultura a través del tiempo. El lenguaje, ¿ok? Las comidas, la música, las tradiciones y las costumbres. Esas cosas, con el pasar del tiempo, van desarrollando ¿qué? Una cultura. Por eso tú vas a México, a ciertos lugares, y hay una cultura desarrollada, ¿verdad? Porque con el pasar del tiempo, esa comunidad desarrolló un lenguaje, ¿verdad? Que a lo mejor si ellos mencionan ciertas palabras, yo no las conozco porque no son parte de mi cultura, son parte de su cultura. Así que para que se pueda crear una cultura, tiene que haber idioma, tiene que haber comida, ¿verdad? Porque cada cultura desarrolla sus ciertas características culinarias, ¿verdad? De la comida. Tiene que haber música, la música le da cultura a un grupo. Tienen que haber costumbres y tienen que haber tradiciones. Todos esos ingredientes son los que crean una cultura. Y cuando esas cosas se repiten y se repiten y se repiten, pues ya el que está dentro de eso, ya le es que, le es común, le es normal, ¿no? Porque esta es mi cultura, ¿me entiendes? Así es como hablamos, esto es lo que comemos, esta es nuestra música, estas son nuestras costumbres, estas son nuestras tradiciones. El que viene de afuera y entra a esa cultura, va a decir, wow, aquí las cosas realmente son totalmente distintas. ¿Por qué? Porque hay una cultura creada. Y esa cultura se desarrolló con el tiempo por unos valores que son los ingredientes que forman parte de ese grupo particular. Bueno, tu iglesia, cuando digo tu iglesia me refiero a la plantación de iglesia que tú vas a estar desarrollando, tiene que pensar en cuáles son sus valores fundamentales, porque esos valores fundamentales son los que van a crear la cultura de la iglesia. Y algunos de los ingredientes se repiten, mis hermanos. Idioma, el lenguaje que tú vas a utilizar dentro de tu plantación va a ser un valor fundamental en el desarrollo de la cultura. Inclusive hasta el estilo de música que tú escojas va a desarrollar una cultura. Para bien o para mal, pero va a desarrollar una cultura. Ah, no, es que yo quiero
yo quiero atraer a la juventud. Por ende, entonces yo voy a buscar la música que la juventud escucha. Bueno, si tú decides irte por esa ruta, pues tú vas a crear una cultura musical que va a atraer a ciertas personas que les gusta ese tipo de música. ¿Me entiende, mi hermano? O sea, que tienen que pensar bien cuál es la cultura que yo quiero crear en esta iglesia. ¿Ok? Porque yo creo que yo se los dije al principio en la clase de plantación de iglesia, no recuerdo cuándo, pero yo les dije que muchos de ustedes van a sufrir en el ministerio y van a chocarse contra la pared y se van a romper los dientes muchas veces por una sencilla razón. Tú estás tratando de hacer iglesia aquí en los Estados Unidos como hacías iglesia en tu país. Y estás tratando de exportar la cultura de tu país aquí a los Estados Unidos. Y estás tratando de crear, sin darte cuenta, una iglesia homogénea que represente la cultura que ya tú estás acostumbrado, que es normal y natural. Y eso te va a crear ciertos problemas. Te va a crear problemas culturales, te va a crear problemas de idioma, te va a crear problemas teológicos, eclesiológicos. Vas a enfrentar diferentes retos porque estás tratando de establecer una filosofía de ministerio aquí que sea un reflejo de lo que ya tú has vivido allá. Por eso tú vas a diferentes partes de aquí de los Estados Unidos y ¿qué es lo que tú encuentras? Por ejemplo, si tú vas a ciertas partes de Nueva York donde hay una alta población de puertorriqueños, las iglesias que tú encuentres, tú te vas a dar cuenta que todos son puertorriqueños. Y cuando tú entras a la iglesia, si tú eres puertorriqueño, tú te vas a sentir como si tú estuvieses en una iglesia en Puerto Rico. Cantan la misma música, adoran igual, predican igual, enseñan igual, la gente se viste igual porque hay una cultura creada. ¿Cuántos de ustedes vienen de una iglesia pentecostal en el pasado? ¿Alguno de ustedes viene de una iglesia pentecostal? ¿Cuáles son las características comunes de una iglesia pentecostal? La música, Sí, la el, música. esti- el estilo de predicación, el vocabulario que se utiliza, La la visión. forma de vestir, Mm, porque esas cosas con el pasar del tiempo crearon una cultura porque se convirtieron en valores importantes para esa comunidad. Bueno, cada una de sus iglesias, estés consciente o no estés consciente de ello, tiene una cultura que se ha creado, ya sea por accidente o de manera intencional. Joel, ¿ibas a decir algo? Sí, pastor, ¿en qué momento determino yo cómo, no sé cómo explicarlo, en qué momento determino yo cómo manejar esta cultura que se va a manejar en mi iglesia, por decir algo? Cuando comience a llegar a las personas y vea, porque, por ejemplo, en la iglesia del pastor Alejandro habemos 12 nacionalidades diferentes Ajá. y yo estoy seguro que ni estas personas las voy a poder encasillar en una iglesia de puros venezolanos o colombianos, ni venezolanos y colombianos va a ser fácil que se adapten a la cultura de nuestra iglesia. Sí, pero yo no me estoy refiriendo a meramente la adaptación cultural étnica. Sí, pero yo digo al estilo de música, a, a la manera en que se comunican, Ok. todo este tipo de cosas que Bueno, estamos hablando. ya mismo vamos a ver cuáles son algunos de los elementos importantes que tú debes considerar como valores fundamentales, Ok. ¿ok? Que son O sea, como pequeñas columnas. correcto, hay ciertos fundamentos que aplican Sí, para cualquiera. Ok. claro que sí. Hay ciertos fundamentos que si tú quieres tener una iglesia bíblica saludable, Ajá. tú debes tenerlos. Ahora, Eh, eso. pueden lucir de manera distinta basado en el contexto donde tú estás trabajando, pero esos pilares tienen que estar ahí. Ok. ¿Ok? Porque esos pilares son los que te van a permitir darle forma y desarrollar la cultura dentro de la iglesia basado en el contexto que tú vas a tener. Ya, pero esos pilares me van a permitir tener la aceptación de cualquier persona que venga No independiente del país. necesariamente porque las personas si quieren comprometerse con esa iglesia local, van a tener que ajustarse a esa cultura que esa iglesia local tiene. Ya, ¿Ok?
Ahora, no por imposición, sino porque esos valores fundamentales deben estar sustentados en la palabra del Señor, ¿verdad? Deben haber ciertas convicciones teológicas y eclesiológicas que son las que le van a dar forma a esa cultura. Y la gente que quiere ser parte de esa comunidad de fe, o abrazan esa cultura y se hacen parte de ella, o la rechazan y se van. Ya. ¿Ok? Es así de sencillo, mis hermanos. Imagínense, si vamos a volver la iglesia local en un buffet donde cada cual pues quiere traer, ¿verdad? Todos sus elementos culturales, eclesiológicos, teológicos, cada cual trae sus propios valores, sus propias convicciones, pues se convierte eso, mis hermanos, en un espagueti donde no tiene ni pie ni cabeza. Tienen que haber ciertas cosas que definan, esto es lo que nosotros somos, estos son nuestros valores, esta es la dirección en que nosotros vamos. ¿Ok? Nelson. Gracias, hermano. Unido a lo que dice Joel, hermano, me surge una pregunta. Sí, ¿Cómo se traza la línea entre el diseño o la idea, digámoslo así, la idea de iglesia que tengo yo y el involucramiento de la congregación, pensando en un modelo eclesiológico congregacional? eh, ¿Cómo se involucra la comunidad de fe, cómo se involucra la congregación en sí. todo el diseño de iglesia, para que no suene o no quede como una imposición de una idea de Nelson, en un proyecto de iglesia? Excelente. Bueno, para eso es nuestra recomendación que el establecimiento de una plantación no debe hacerse por una sola persona. Debe ser por un liderazgo, ¿verdad? Llamado por Dios y cualificado, enviado, pero con un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo inicialmente son los que van a entrar en un acuerdo por esas convicciones, por esa visión, por esa misión, por esos valores fundamentales. Y luego que ese equipo de trabajo establezca estas cosas de manera clara y comienza a trabajar en ellas, los que se van a los que se van a seguir añadiendo, pues van a venir a formar parte de eso que ya se ha establecido. Ahora, la enseñanza va a formar parte importante. Tú como plantador, si tú, por ejemplo, vas a establecer como un valor fundamental el tema del congregacionalismo como un elemento eclesiológico importante de tu plantación, pues tú tienes que enseñar del tema a ese equipo de plantación, ¿verdad? Tú no puedes decirle, no, pues este es el gobierno y se acabó. No, porque acabas de violar el propio principio del congregacionalismo, lo acabas de violar, ¿verdad? Que es que tú tomaste la decisión y se le impusiste a ellos. No, tiene que ser algo que se converse, que se platique, que se enseñe para que la gente sepa por qué tú crees en estos valores a la luz de la escritura y por qué tú entiendes que estos valores van a ser beneficiosos para la plantación de la iglesia que tú vas a establecer. ¿Ok? Y ya mismo vamos a ver algunos ejemplos de manera particular. Ok. Entonces, mi hermano, tú debes discernir, en primer lugar, cuáles van a ser esos valores fundamentales y tienes que saberlos articular. Es decir, tienes que saber expresarlos de una manera sencilla y clara. Ejemplos de valores fundamentales como la autoridad de la palabra de Dios, la predicación, el evangelismo, las misiones, todo eso son valores fundamentales no negociables que van a formar parte de la identidad cultural de tu iglesia. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un prospecto en plantación de iglesia, en la parte de los valores fundamentales. Y aquí él tiene 3 valores fundamentales importantes: predicación expositiva, teología bíblica y un entendimiento bíblico de cada uno de estos temas. ¿Cuáles son? Un entendimiento bíblico del evangelio y del evangelismo, un entendimiento bíblico de la conversión, del nuevo nacimiento, un entendimiento bíblico del liderazgo bíblico, de la disciplina, del discipulado y de la membresía. Así que déjame preguntarte algo. Si tú comienzas a visitar una iglesia que tiene estos valores, ¿qué es lo que tú esperarías o qué es lo que tú comenzarías a escuchar de manera consistente y frecuente? Por ejemplo, si ellos te dicen, un valor fundamental de nosotros es la predicación expositiva, ¿qué tú esperarías si tú comienzas a congregarte en esa iglesia semana tras semana? Que prediquen de manera positiva. Que prediquen de manera expositiva, ¿verdad que sí? Claro.
Porque si no, si no, ese valor está ahí de adorno, de papel. Si tú entras a una iglesia que dice, no, nosotros tenemos como valor para crear una cultura, la predicación es positiva, pues se supone que la mayoría del tiempo lo que tú estés escuchando es predicación expositiva, versículo por versículo, texto por texto, capítulo por capítulo, libro por libro. Porque eso es un valor fundamental de esa congregación. Teología bíblica, ¿verdad? Según este prospecto de plantación de iglesia, ya ustedes aprendieron un poco, ¿verdad? En la clase de doctrina, lo que es la teología bíblica, ¿verdad? Cómo Dios se ha revelado desde Génesis hasta Apocalipsis y cómo podemos encontrar el Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué tú esperarías en una congregación que tiene como valor fundamental la teología bíblica? ¿Qué tú esperarías en su predicación y en su enseñanza? Pues que haya toda la conexión con toda la escritura, pues que no haya Claro, ningún... que hay una conexión con toda la escritura y que con el pasar del tiempo, tú como creyente y miembro de su iglesia, tú puedas escuchar predicaciones y enseñanzas desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuánto tiempo eso vaya a durar? Bueno, puede durar años, pero por lo menos se ve de manera palpable de que esta iglesia está comprometida con su valor. ¿Ok? En el caso del entendimiento bíblico, va por ahí, hermano. Jesús, ¿tú tenías una pregunta? No, no. No, ok. Voy por ahí, Benjamín. En el caso de, por ejemplo, el entendimiento bíblico de esta propuesta de plantación, déjeme compartirlo para atrás. Esta plantación tiene en sus valores predicación positiva, teología bíblica, pero también tiene un entendimiento bíblico del evangelio y el evangelismo, la conversión, el liderazgo bíblico, la disciplina eclesiástica, el discipulado y la membresía. ¿Qué tú esperarías ver en esta iglesia con el pasar del tiempo? Tú esperarías ver estas cosas siendo manifestadas, ¿verdad que sí? Claro. Que haya un proceso claro de membresía bíblica, que haya un proceso y una ruta de discipulado, que haya un proceso claro de cómo se va a manejar el pecado no arrepentido, cómo la iglesia elige quiénes van a ser sus líderes, cuáles son sus cualificaciones, cuál es el proceso a seguir, cuál es la estrategia de evangelismo que la iglesia tiene. Todos esos elementos están ahí en papel, pero también se ven manifestados en la vida normal y natural y consistente de la iglesia local. Porque los valores fundamentales, mis hermanos, no son cosas que simplemente decimos, oh, esto es lo que creemos y esto es lo que queremos ser y luego no hacer nada para que eso se lleve a cabo. Esto es lo que nos sirve como una brújula, mis hermanos. Cuando nos desubicamos y llegan los problemas en el ministerio y las crisis y los conflictos y nos sentimos todo aturdidos, estos valores fundamentales son los que nos ayudan a mantenernos firmes. No, no, espérate, déjame sacudirme. Sí, hay problemas, hay conflictos, hay situaciones, pero esto es lo que nosotros creemos. Todas las semanas nuestra gente va a escuchar predicación expositiva, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Eso es si esa es tu convicción. Si tu convicción no es la predicación expositiva, bueno, pues ¿cuál va a ser tu convicción? Tú tienes que establecer cuáles son estos valores. Mis hermanos, yo no les estoy compartiendo esto para que ustedes ahora hagan un copy-paste. ¿Sabes lo que es un copy-paste? Ok, para que tú digas, ah, pues mira qué conveniente, ya están ahí, yo voy a adoptar los mismos, ¿no? Porque tú tienes que establecer unos valores fundamentales, obviamente de acuerdo a tus convicciones, pero también de acuerdo al contexto donde tú vas a plantar. ¿Está bien? Benjamín, Pastor, ¿ibas a decir algo? pastor, le cambiamos algunas palabras y ya, y lo adaptamos. Sí, No, y- ajá, dime, Benjamín, dime. no, voy a decir varias cosas, que hay que tener mucho cuidado en cuanto a los valores. Y yo lo digo porque en algún momento a mí me ha pasado la necesidad de un adorador en un evento especial y tengo adoradores o tengo personas con talento de música sentados en las bancas, pero personas que todavía no se han bautizado y yo Ajá. y no lo subo. Prefiero, y yo digo a la iglesia, no va a haber adoración, pero pastor, ahí está David. No, pero es que no se ha bautizado. Pero Entonces, ¿por qué? Porque no es miembro de la iglesia y si no es miembro exacto. de la iglesia no puede Ajá, tener participación eh, porque eso es un valor ajá. fundamental de tu iglesia, ¿me entiendes? Y a veces pasamos por encima de eso y esas cosas traen daño, No, mi rompen hermano, con la mire, salud de la iglesia. Pero ahora mismo, no era eso lo que iba a decir. Pastor, usted en los componentes del prospecto habló del cronograma de tiempo. Ese sí, cronograma de tiempo va a aplicar, me imagino yo,
que solamente a la parte de evangelismo, discipulado y a la parte financiera. Ya mismo vamos a ver, ya mismo vamos a ver a qué partes la cronología del tiempo debe cubrir. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Está bien? ¿Ok? Dilvagni, adelante. Hermano, quería añadir un poco lo que dijo el hermano también. A veces es muy importante, es una opinión propia, a veces es muy importante que nuestro prospecto sea visible, porque algo creo que en lo cual una secta ha sido muy exitosa, como los testigos de Jehová, se han notado. No estoy diciendo que apoyo eso, sino que está mal la doctrina, ¿va? Pero ellos siempre traen el papel. Esto es lo que Sí, sí, creemos, esto claro. es lo que pensamos, así estamos organizados. Algo muy distinguido como lo que hacen los americanos, necesitamos ver el papel para que las personas sepan, porque muchas veces yo creo que como líderes a veces, oh, vamos a hacer esto y hacemos un montón de, ¿cómo se llama?, de retórica, pero nunca lo tenemos en papel. Y ese es el Ya, gran error que cometemos muchos. ya. Así mismo es. Continúo, mis hermanos. Mira, aquí hay otro ejemplo de otro prospecto en plantación de iglesia, y estos son los valores que él identificó o desarrolló. Él tiene 5 valores: evangelio, proclamación, discipulado, comunidad y multiplicación. Y cada uno de ellos tiene una explicación, ¿verdad? Evangelio, ellos quieren, bueno, tienen una explicación, ¿verdad? Bíblica y teológica de por qué centrados en el Evangelio. Y de hecho tus valores deben tener sustento bíblico, mis hermanos. O sea, debe haber una razón bíblica y teológica que sea la que motive la creación de ese valor. Así que ellos tienen ser una iglesia centrada en el Evangelio, predicación expositiva, evangelizar, fomentar el discipulado, desarrollar ancianos. Miren eso, mi hermano, desarrollar ancianos. No se ha plantado la iglesia y ya estaban pensando en el desarrollo de ancianos, o sea, de pastores para la iglesia local, vivir en comunidad y servirnos unos a otros y plantar iglesias y hacer misiones. Así que este plantador, antes de comenzar cualquier trabajo de plantación, ya tenía definido ciertos valores fundamentales que son los que los van a ayudar a hacer el trabajo, mis hermanos. Pero debe haber una razón bíblica y teológica detrás de cada uno de los valores que tú decidas establecer. Esta otra iglesia, por ejemplo, Iglesia Bautista sobre la Roca, estos son los valores fundamentales que él compartió. Predicación expositiva, teología bíblica, un entendimiento bíblico del Evangelio, un entendimiento bíblico de la conversión, entendimiento bíblico del evangelismo, entendimiento bíblico de la membresía eclesiástica, disciplina bíblica eclesiástica, interés por promover el discipulado y el crecimiento y liderazgo bíblico eclesiástico. Entonces, por ejemplo, voy a darle un ejemplo. Si a mí yo llego a una iglesia y yo veo este documento o están hablando de este valor, específicamente el que dice entendimiento bíblico de la membresía eclesiástica, ¿qué es lo que yo se supone? Supongamos que yo soy un creyente, ¿verdad? No un no creyente, un creyente que ya tiene experiencia en lo que es la vida eclesiástica. Y esta iglesia dice que tienen un valor de un entendimiento bíblico de la membresía eclesiástica. ¿Qué es lo que yo esperaría ver que esa iglesia tenga? Una membresía formal. Un proceso de membresía, ¿verdad? Para establecer quiénes son sus miembros, cuáles son las cualificaciones y los requisitos para ser miembro, ¿ok? ¿Qué más yo debería ver que esa iglesia tiene para poder llevar a cabo este valor? Por Se ejemplo, lo que basa en la habló Biblia Benjamín, para ¿no? establecer los criterios de seleccionar quién deberían ser miembros Ajá, o cualquier posición dentro de la iglesia. correcto. Y Debería, hay un documento importante que debe acompañar ese valor de un entendimiento bíblico de la membresía eclesiástica. ¿Y cuál es ese documento? Una La constitución y Constitución. estatuto. Porque la eh, constitución estatuto es la que te ayuda a ti y a la iglesia a determinar cuáles son los requisitos para que una persona pueda ser considerada como miembro y cuál es el proceso a seguir Claro. para que esa persona sea recibida como miembro de la iglesia. Por dónde vamos a transitar? Es correcto, ¿cuál es el camino a seguir? Yo veo muchas iglesias que tienen constituciones y estatutos de papel, de adorno,
pero todo lo que tiene que ver con su planificación de membresía, disciplina, elección de liderazgo, eso o lo toma una sola persona, en este caso el pastor, porque él es él es el mero mero, él es el que toma todas las decisiones, o a veces una junta directiva, o un grupo de ancianos, o se toman de manera arbitraria. A veces una tiranía de diáconos la que toma la decisión. Hay todo tipo, mis hermanos, de problemas que se dan en nuestras iglesias. ¿Por qué? Por no tener claridad cuáles nuestras convicciones acerca de la membresía eclesiástica. Pastor, y es por eso que a veces en algunas iglesias se ven algunas cosas tan raras y hay cosas que nosotros como iglesia tienen que verse igual en todas las iglesias, independientemente del nombre que tenga la iglesia, pero todos tenemos que tener los principios y valores igualitos. Y a veces uno escucha, bueno, no, aquí en esta iglesia se hace así, como que en esta iglesia se hace así. Yo recuerdo una vez, y no quiero quitarle mucho tiempo, yo recuerdo una vez que yo fui a presidir una cena, la cena del Señor, y me dijeron que si no, el pan era sin levadura, no lo daba. Ok. Entonces, a veces nos vamos a encontrar con tantas cosas que yo digo, Dios mío, o sea, ¿por qué estamos así como iglesia? No tenemos un orden, como dijo Dilbagni, nosotros como evangélicos de discípulos de nuestro Señor Jesucristo y de la gracia, no hay un orden estructural en nuestras congregaciones. Por eso cada iglesia, cada plantador debe establecer ciertas cosas como valores fundamentales, mis hermanos. Joel, ¿iba a decir algo? Sí, que esos fundamentos deben estar muy claros desde el principio y desde la cabeza para Claro. que sea transmitido a la iglesia, a la congregación en general, porque muchas veces, hermanos, tenemos una reunión de miembros y cuando vemos está casi toda la iglesia, miembros y no miembros reunidos, porque la gente no creen o asumen que como están en la iglesia son ya miembros de la Sí, iglesia. sí, que porque visitan. Exacto. Yeah. Entonces, vamos a hacer una votación y levantan todas las manos, pero hay gente que es y no es, y están todos mezclados. Bueno, pues eso es culpa del liderazgo, mis hermanos. O sea, yo no puedo depositar la culpa solamente en la congregación. Eso es culpa del liderazgo. Y por eso debe venir la claridad desde los fundamentos más básicos. Claro, de arriba, yeah. Por ejemplo, en la cena del Señor, y no me quiero desviar del tema, pero nosotros como bautistas del sur, mis hermanos, nuestra declaración de fe dice claramente que los únicos que deben participar de la cena del Señor, hay tres requisitos: haber creído en el Evangelio, haber sido bautizado y ser miembro de la iglesia. Yo no estoy de acuerdo con el fe y mensaje bautista. Pues no hay problema, las asambleas de Dios a lo mejor te aceptan, o los metodistas de la esquina tal vez te aceptan. Pero nosotros creemos, mis hermanos, que hay tres requisitos para tomar la cena del Señor: haber creído en el Evangelio, haber sido bautizado en las aguas y haber sido reconocido como miembro de la iglesia. Pero yo voy lamentablemente a muchas de nuestras iglesias bautistas del sur y el pastor tiene más amor que Cristo mismo, y abre la cena del Señor a todo el que quiera participar. Y lo que están haciendo, mis hermanos, es que están pecando contra Cristo, porque están permitiendo que personas que no son creyentes participen indignamente de la cena del Señor. Porque la cena del Señor es un sacramento, es una ordenanza para la iglesia, para los creyentes, mis hermanos. Y hay que saber hacer la distinción. Ahora, ¿cómo tú vayas a manifestar eso en el servicio de tu iglesia local? Bueno, pues la prudencia, la sabiduría, a lo mejor tienes que hacer una aclaración antes de repartir la cena del Señor. Esta ordenanza es específicamente para personas que han creído en el Evangelio, han hecho profesión pública de su fe a través del bautismo y han sido reconocidos como miembros de la iglesia del Señor. Si usted tiene esas tres cualificaciones, lo invitamos a que pueda participar con nosotros. Si no, le pedimos que se abstenga. ¿Ok? Ahora, yo en mi caso, nosotros teníamos cena del Señor cerrada. Nosotros teníamos la cena del Señor antes del servicio, ¿ok? Público de adoración, y solamente los miembros de la iglesia eran los que participábamos de la cena del Señor. Ahora, yo no estoy diciendo que eso es lo que tú tienes que hacer. Yo lo que te estoy diciendo es que tú tienes que tener una convicción eclesiológica acerca de esto. Y esto se tiene que enseñar y se tiene que modelar en el contexto de nuestras iglesias locales. Hermano Gilberto. Así, creo que es muy, muy vital esto que estamos escuchando. Pienso que la información ah, de, de la declaración de fe,
las cosas que vamos a practicar en la iglesia, tiene que informarse cada cuánto tiempo, o sea, a la congregación, por supuesto, a los miembros, para que en la repetición esté la retención de cada Correcto. uno, porque algunos pueden haberlo escuchado, pero no tienen la retención porque no se la repiten. Entonces, yo estoy pensando para mí mismo y pienso ya lo que voy a hacer, porque eso es básico, nos va a evitar muchos dolores de cabeza, muchos problemas si tenemos fechas. De repente, una vez por mes, una reunión con toda la membresía de la iglesia y que lleven a casa el escrito para que ellos también tengan eso. Lo segundo, que en la iglesia, sea en la parte en el ingreso, en el salón, también tener por impreso todo aquello que es el fundamento de la vida de nuestra iglesia, para que puedan tenerlo ahí disponible. Así que no hay por dónde escapar cuando ocurra algún problema. Eso somos, es lo que hacemos y de esa manera lo hacemos. Es correcto. Entonces, creo que vamos a poder andar con mucha más agilidad. Yeah. Miren, yo no quiero sonar muy pragmático en lo que les voy a decir, pero cuando tú vas a un Starbucks, aquellos de ustedes que van a Starbucks, ¿verdad? Si no vas a Starbucks y eres pobre y vas a Dunkin' Donuts, es lo mismo. Pero ¿qué es lo que tú vas a ver siempre en estos dos lugares? Tú vas a ver los mismos colores, ¿ok? Las mismas fotos, ¿ok? La estructura del restaurante es igual. Todo es igual, mis hermanos. Así que no importa si tú vas al Dunkin' Donuts de Cincinnati o vas al Dunkin' Donuts de Columbus, ya tú sabes identificar que eso es un Dunkin' Donuts por sus imágenes, su forma, su estilo, porque todo es una estrategia que los identifica, mis hermanos. Bueno, yo no estoy diciendo que tu iglesia local debe convertirse en un Starbucks y en un Dunkin' Donuts, pero debe haber elementos de identidad lo suficientemente fuertes para que las personas sepan, oh, mira, este lugar tiene una identidad clara. Esta gente saben lo que son, saben lo que creen, saben para dónde van, porque tienen claramente estos valores que los distinguen. Starbucks tiene su visión y su misión, mi hermano. Si tú vas a cualquier empresa hoy en día, ellos tienen claramente quiénes son y para dónde van y cómo lo van a hacer. Nosotros los evangélicos somos los que no sabemos ni cómo lo hacemos, ni cuándo, ni dónde, ni cómo, nada. Estamos ahí, gloria a Dios, aleluya, con nuestros 4 cantos, nuestra ofrenda, un sermón motivacional de 20 minutos y después, pues, una rica comidita después del servicio. Entonces, seguimos haciendo eso todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y esperamos cambios. ¿Qué decía Albert Einstein? ¿Cuál es la demencia? ¿Qué es la locura? Hacer lo mismo siempre igual y esperar cambio. No va a pasar, mi hermano. Hermano Eliseo, adelante. Sí, hermano, solamente quiero comentar algo que me sucedió en la iglesia. Tengo una familia que esporádicamente viene, es miembro de otra iglesia y automáticamente al entrar a nuestra iglesia, somos 2, 3 familias, automáticamente al entrar a nuestra iglesia dice, oh, ustedes sí son bautistas, tan solo con simple hecho de nuestros cantos que cantamos y ustedes sí son bautistas. Y a mí me infla un poquito el que digan eso. Pero al siguiente me dice, oye, dice, estábamos en la escuela dominical y me dice, pues vamos a leer alternadamente. Si alguien quiere leer, póngase a pedir, lea el pasaje. Y me dijo, al final de la clase me dice, oye, dice, yo no me paré porque a ustedes les gusta usar la Reina Valera 1960. Y dije, wow, yo sin decir nada, automáticamente estamos enviando un mensaje. De manera que nos presentamos, de la manera que hablamos, de la manera que vestimos, tenemos un mensaje. Y Claro. solamente lo quería compartir con ustedes. Sí, sí. Mira, tu iglesia, estés consciente o no, tiene una cultura ya creada. Buena o mala, pero ya tiene una cultura. Tu trabajo es identificar si esa cultura es una cultura que está centrada en valores y en convicciones bíblicas o si es el producto de cualquier otra cosa. ¿Ok? Seguimos, mis hermanos. Vamos entonces ahora a hablar de otro elemento importante que debe tener un prospecto en plantación de iglesia y es información demográfica. El plantador debe conocer la comunidad a la que pretende alcanzar. Debes utilizar algunos métodos de investigación para comprender la demografía, la cultura y cuáles son las necesidades de la comunidad donde tú vas a estar plantando. Y debes adoptar estrategias de ministerio
para poder alcanzar el objetivo demográfico de una manera efectiva. ¿Ok? Así que este es otro elemento importante que debe tener un prospecto en plantación de iglesia. Por ejemplo, aquí hay dos descripciones de dos prospectos, una en Spring Hill y otra en Bayamón, Puerto Rico. Y aquí hay algunos datos demográficos acerca de estos lugares, de este pueblo. Por ejemplo, el municipio de Bayamón está localizado en las colinas del norte central de la isla, así que tú puedes ver un mapa ahí de Puerto Rico y puedes ver, ¿verdad?, ahí en rojo donde está ubicado el municipio de Bayamón. El municipio de Bayamón es el segundo municipio más poblado de Puerto Rico, con una población de 185,000 habitantes. Sobre el 34% de la población ahí en Bayamón vive bajo el nivel de pobreza y sobre un 80% ha completado una escuela superior. O sea que tenemos un 20% de la población en Bayamón que no han completado la high school, no han completado la escuela superior. Esos datos son importantes porque te ayudan a entender el contexto de dónde tú vas a estar plantando. Luego tenemos el desarrollo de estrategias de divulgación y discipulado. Tú debes diseñar algún plan intencional para el evangelismo y para el discipulado. Debes incorporar estrategias de evangelismo contextuales y debes establecer procesos para que los recién convertidos crezcan en su fe y participación. O sea, si tú me estás presentando a mí tu prospecto en plantación de iglesia para que yo te apoye y tú dices que un valor fundamental de tu plantación es el evangelismo y el discipulado, pues yo quiero ver cuál es tu estrategia de trabajo para evangelizar y para discipular. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? Tiene que haber, mis hermanos, una explicación básica de la estrategia de trabajo en el evangelismo, en el discipulado y en cualquier otra cosa que tú vayas a establecer. Por darles un ejemplo, miren aquí, en este prospecto de plantación, esta es la estrategia. Tienen cuatro aspectos importantes: alcanzar, discipular, capacitar y enviar. Esta es la estrategia de trabajo. En alcanzar, tienen una estrategia de pescadores de hombres, ¿verdad? Evangelismo uno a uno o evangelismo en grupo. Tienen conexión local, van a estar alcanzando a las personas a través de las escuelas, de las universidades y a través de ayuda comunitaria. Este es en el área de alcanzar a la gente que está fuera de la iglesia. Luego, en el área de discipulado, ¿cómo van a discipular a los creyentes? Bueno, de varias formas: a través de la predicación expositiva, a través de la reunión dominical, a través de la consejería bíblica, a través del discipulado uno a uno, a través de grupos pequeños y a través de discipulados más específicos de mujeres, de hombres y también ministerio de niños. Esta es la parte del discipulado. Luego, ellos van a tener también una estrategia de capacitación: discipulado de líderes, ministerio de Timoteo, ministerio de alabanza, ministerio de niños, diáconos y identificar y equipar futuros plantadores. Todo eso los va a llevar ¿a dónde? A la cuarta convicción, que es a la cuarta estrategia, que es el envío. Esto es una iglesia que quiere plantar otras iglesias. Y ellos van a estar trabajando para identificar áreas nuevas para plantar nuevas iglesias, van a desarrollar equipos de plantación y van a enviar a esos plantadores a plantar estas nuevas iglesias. Esa es la estrategia de trabajo. Nosotros queremos ver en el prospecto de plantación de iglesia que tú tienes una estrategia de trabajo. No tiene que ser esta misma, pero tienes que tener una estrategia de evangelismo, una estrategia de discipulado, una estrategia de desarrollo de líderes. Debes tener algún tipo de estrategia y cómo la vas a llevar a cabo. Si yo leo esto en tu prospecto, ya yo tengo más o menos una idea de qué es lo que tú vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Otro elemento importante, mis hermanos, del prospecto en plantación de iglesia es la planificación financiera y la sostenibilidad. Debes establecer un presupuesto para los costos iniciales de la plantación y los gastos en curso que pueda tener la plantación. Debes desarrollar estrategias para la recaudación de fondos y el apoyo financiero a corto y a largo plazo.
y debes garantizar, en la medida que sea posible, la sostenibilidad a largo plazo a través de una gestión financiera prudente. Para eso necesitas saber cómo hacer un presupuesto financiero, todos esos elementos. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo, un modelo de un prospecto en plantación de iglesia, un presupuesto de 4 años. ¿Ok? Y aquí el plantador tiene ingresos y egresos, income y expenses, lo que va a entrar en dinero y lo que va a salir. Para el 2025, esta plantación tiene un presupuesto que entre diezmos y ofrenda van a entrar $7,000 al mes. ¿Ok? $7,000 al mes. No, esto es al mes, no, discúlpame, al año, en el año. $7,000 en ofrendas y diezmos para el año. Van a recibir $1,500 en ofrendas especiales y van a recibir $15,000 de apoyo financiero de parte de NAM, porque obviamente el plantador es un plantador endosado por la North American Mission Board. Así que esta plantación va a recibir $7,000 en diezmos y ofrendas, $1,500 en ofrendas especiales y $15,000 que son para el salario del plantador como pastor de esa iglesia. Esos son los ingresos. Luego están los egresos, los costos. 16,750 se van a ir en el salario del pastor, salario del plantador, eso es anual, ¿ok? Se van a dar $1,500 para misiones y ministerios y va a tener un gasto operativo de renta, utilidades, gastos, luz, agua, lo que sea. Va a tener un gasto operativo de $6,000, ¿ok? Pero aquí hay, esto es un presupuesto bastante resumido, mis hermanos. Usted puede ser un poquito más explícito, ¿verdad? Pero esto es un ejemplo de un presupuesto financiero. Y en un prospecto de plantación de iglesia, tú debes tener una propuesta financiera a corto y a largo plazo. Y debes incluir por lo menos 4 años de presupuesto financiero. ¿Ok? Si se fijan, cada año hay más dinero entrando en diezmo y ofrenda, hay más dinero entrando en ofrendas especiales, hay un poco más, hay más de dinero entrando de parte de NAM, pero ya para el 4.º año, que es el último año de apoyo financiero que NAM da a los plantadores, pues ya la cantidad ha disminuido, ¿verdad? Y de la misma manera en que los ingresos suben, también el costo de operaciones también sube. ¿Ok? Otro elemento importante que debe tener un prospecto en plantación de iglesia es una línea de tiempo realista. Debes establecer metas y objetivos alcanzables. Debes establecer una línea de tiempo para fases claves en la plantación, como los preparativos previos al lanzamiento, el día del lanzamiento y el crecimiento continuo luego del lanzamiento de la iglesia. Y debes anticipar posibles desafíos y tener planes de contingencia. Miren esta línea de tiempo. ¿Ok? Esto fue la línea de tiempo que preparó este plantador antes de comenzar cualquier trabajo de plantación. Y él tiene aquí una línea de tiempo de 5 años de trabajo. En el 2022, ¿qué era lo que iban a hacer en el 2022? Iban a desarrollar un equipo de oración y el plantador iba a terminar su residencia en plantación de iglesia, iba a identificar y entrenar al equipo plantador, iba a comenzar a levantar apoyo financiero, iba a empezar a conectar con aliados estratégicos. Todo esto antes de comenzar la plantación, un año completo de preparación. Para el 2023 ya se iba a lanzar oficialmente la plantación, se iba a continuar capacitando a los líderes de grupos pequeños, se iba a evangelizar, cultivando relaciones y construyendo puentes, se iba a establecer una escuela de verano para niños, se iba a comenzar clases de inglés para aquellos que no hablan inglés y se iba a comenzar a identificar un misionero y un plantador para apoyar. O sea, ya esta iglesia en su primer año querían apoyar a un misionero y querían apoyar a un plantador de iglesia en algún lugar. Vemos entonces la línea de tiempo del 24, el plan de trabajo, el 25, el 26 y el 27. Tú debes tener una línea de tiempo realista, con cosas sencillas e importantes que tú quieres verse manifestada en cada uno de estos años. Estas cosas obviamente pueden cambiar con el tiempo, porque retos y situaciones se van a presentar,
pero tú debes tener algo que presentar para que si alguien te pregunta, bueno, cuál es tu plan de trabajo en los próximos 3 años? Tú puedas decir claramente, esto es lo que vamos a hacer en el primer año, esto es lo que vamos a hacer en el segundo, esto es lo que vamos a hacer en el tercero. Miren este otro ejemplo, esto es otra línea de tiempo, cronología de tiempo de la Iglesia Bautista Gracia y Verdad. En el año 2022 iban a comenzar reuniones con el equipo de plantación. En el año 23 iban a comenzar las actividades de alcance y ayuda comunitario, más o menos como para, no sé qué meses fue lo que él puso aquí. Bueno, no entiendo bien, pero habían 2 cosas que ellos iban a hacer en el 2023. No, 4 cosas que iban a hacer en el 2023. Iban a empezar a alcanzar la comunidad, iban a empezar a hacer estudios bíblicos con aquellos que ya están Ah, evangelizando. Ajá. bueno, sí, el segundo es un error, el segundo es 2022. De agosto a octubre del 22 el primero, de octubre a diciembre el segundo y entonces el 23 de enero a marzo. Ah, ok, ok. Bueno, pero hay 4 cosas que ellos van a hacer en el 2023. Van a alcanzar la comunidad, van a reunir a un grupo de creyentes, van a empezar a formar diferentes aspectos importantes de la plantación y ya para julio del 2023 iban a plantar oficialmente la Iglesia Bautista Gracia y Verdad. ¿Ok? Y juntamente con eso iban a lanzar una escuela bíblica de vacaciones el mismo mes en que iban a plantar la iglesia. Hablemos entonces del diseño y la presentación. Usted debe buscar métodos para formatear y organizar el documento del prospecto. Utilice elementos visuales para mejorar la legibilidad y el compromiso de este prospecto y garantice en la medida que sea posible la coherencia en la presentación visual. Si tú no eres un buen artista gráfico, no manejas muy bien los programas de diseño, mi recomendación es que desarrolles tu prospecto escrito y luego busques a alguien que te lo pueda armar en un PowerPoint, en un Keynote o en algún documento donde puedas diseñarlo. ¿Y qué debes hacer luego de haber finalizado el prospecto? Debes revisar el prospecto para mayor integridad y claridad. Debes buscar comentarios de asesores y amigos de confianza. Debes presentar el prospecto con confianza a posibles partidarios, posibles aliados y posibles miembros del equipo. Yo les voy a estar enviando por el grupo de WhatsApp como unos 6 o 7 modelos de prospectos en plantación de iglesia para que ustedes los puedan ver, ¿ok? Y más o menos vean cómo están estructurados, ¿ok? Y cuáles son los aspectos importantes que queremos ver. Visión, misión, un poco de información personal acerca del plantador, poco de información acerca de la demografía donde el candidato va a estar plantando, cuáles van a ser sus valores fundamentales, cuáles van a ser sus creencias, ¿verdad? Déjame mostrarles aquí un ejemplo. Pastor, ¿y toda esta presentación también nos la pueden enviar? Sí, sí, claro que sí. Yeah. Déjeme buscar aquí un ejemplo. Ok, ok. Miren, les voy a mostrar aquí un prospecto en plantación de iglesia de uno de nuestros plantadores en Puerto Rico hace unos años atrás, para que más o menos puedan ver cómo luce el documento, ¿verdad? Ok, él preparó esto en PowerPoint. Iglesia Bautista sobre la Roca, una iglesia Entonces, una edificada. vez. Ya. ¿Ah? Nos enseñó eso una vez a principio de la residencia, Ah, ¿no? ok, ok, ok. Iglesia Bautista sobre la roca, edificada sobre la única roca, la palabra de Dios. Aquí tiene una tabla de contenido. ¿Qué es lo que tú vas a encontrar en este documento? Una breve descripción del llamado del plantador, por qué otra iglesia en Puerto Rico, visión y misión, nuestras creencias, nuestra fe, nuestro compromiso, nuestras convicciones, nuestros valores, la estrategia de trabajo, la línea de tiempo, el presupuesto y luego algunos aliados y auspiciadores que ya la iglesia tenía. ¿Ok? Aquí pueden encontrar un poco de información acerca del plantador. No es una biografía de 5 páginas que estamos buscando, mis hermanos. Es
una página que tenga un poco de información acerca de el candidato, ¿verdad? Dónde nació, dónde tuvo un poco de información acerca de su profesión de fe, cuándo fue que vino al Señor, si tiene algún tipo de preparación bíblica o teológica, ¿verdad? Y qué es lo que lo mueve a la plantación de una nueva iglesia. ¿Por qué otra iglesia en Puerto Rico? Él da un poco de información acerca del lugar. ah, Habla de las oportunidades que hay en este lugar, porque está cerca de la universidad principal de allí de Río Piedra, la visión, la misión, nuestras creencias. Esta iglesia tiene, por lo menos esta presentación de prospecto, tiene claramente el fe y mensaje bautista como sus doctrinas bíblicas. Esto, mis hermanos, que usted ve aquí, es básicamente el fe y mensaje bautista. ¿Ok? Y en adición al fe y mensaje bautista, él tiene otros documentos doctrinales que forman parte de lo que ellos creen. Está el fe y mensaje bautista 2000, está la confesión bautista de fe del 1689, está la declaración de Chicago sobre la infalibilidad bíblica, está la declaración de Danvers, que es acerca de la masculinidad y la feminidad bíblica, están las 5 solas y están las doctrinas de la gracia. Nuestra fe. Esta iglesia tiene 4 valores doctrinales muy importantes. En su teología son reformados, en su adoración son cristocéntricos, en su llamado son misionales y en su visión de liderazgo son complementaristas. ¿Qué significa eso? Bueno, que ellos creen que aunque el hombre y la mujer son iguales ante Dios, tienen roles distintos y que en el contexto de la iglesia solamente hombres cualificados son los que deben ejercer el rol del ministerio pastoral en la iglesia local. ¿Ok? Ellos tienen 4 cosas que definen su compromiso: proclamar la palabra de Dios sin excusas, exaltar el nombre de Jesús a través de la adoración, creer firmemente en el poder de la oración y compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son sus convicciones? Alcanzar a los perdidos, discipular a los convertidos, desarrollar a los llamados y enviar a los escogidos. Y si se fijan, cada una de estas cosas, mi hermano, tiene sustento bíblico. ¿Ok? Esto no son palabras por palabras. Esto debe ir acompañado de una raíz o de un fundamento bíblico que apoye cada una de estas cosas. Y aquí están, ¿verdad?, los valores fundamentales que ya los vimos anteriormente. La estrategia de trabajo, 3 cosas principales: enseñanza, oración y evangelismo. Y aquí está la línea de tiempo, ¿verdad? Entre el 2019 al 2020, ahí está todo lo que ellos iban a llevar a cabo entre el comienzo de sus esfuerzos de plantación hasta finalmente el lanzamiento. Y aquí hay un presupuesto financiero de 5 años de esta plantación. Y aquí hay un poquito de más detalle, por lo menos en lo que es la área de los egresos. ¿Ok? Y otra parte importante son los aliados que ya tú puedas tener, ¿verdad? Tu iglesia enviadora, Send Network, y si tienes alguna otra iglesia que ya te va a apoyar, pues debes poner un poco de información acerca de esos aliados que vas a tener. Y debes invitar a las personas a participar de 3 formas: a orar por la plantación, a participar y ayudarte en la plantación de alguna manera, y apoyar, ya sea económicamente o de alguna otra manera, la plantación. Y debes poner información de contacto como correo electrónico y teléfono de contacto. ¿Ok? Ahora sí, mis hermanos, preguntas que puedan tener. Nelson, adelante. Gracias, hermano. Siempre me he preguntado, mi hermano, cómo se establece, sobre todo desde el inicio, cómo se establece el tema, por ejemplo, del salario del pastor, siendo, arrancando de ceros, porque para no prestarse a futuro para malas interpretaciones o incluso para tentaciones financieras, ¿hay un parámetro, hay un estándar, hay algún documento, hay algo que se pueda basar uno para empezar? Ok, bueno, por eso es que nosotros creemos, mis hermanos, que las plantaciones se deben hacer con un equipo de trabajo. Y parte de ese equipo de trabajo va a tener la responsabilidad de los aspectos financieros de la iglesia. ¿Ok? Y yo creo firmemente que el obrero es digno de su salario. Y yo creo que todo plantador, así sea en sus etapas iniciales, la iglesia debe asignar un porcentaje, un porcentaje que sea lo que se vaya a separar
para la contribución financiera a ese plantador, ¿verdad? A ese pastor. Porque el obrero es digno de su salario, mis hermanos, y Pablo es muy enfático en que la iglesia no debe ponerle bozal al buey que trilla. ¿Ok? Entonces, aunque sea una plantación pequeña, supongamos que la iglesia lo que va a empezar a recolectar tal vez al mes sean $1,000 al mes, por dar un ejemplo, en ofrenda. Bueno, de esos $1,000 se va a establecer una cantidad particular que es la que se va a separar para dársela al plantador pastor como parte de su salario. Eso hágalo desde el principio, mi hermano. No espere al 5.º año para hacerlo, como han hecho muchos plantadores. No es que yo trabajo bivocacionalmente y yo pues no quiero que la iglesia tenga que incurrir en ningún gasto de mi salario pastoral. No haga eso. No haga eso, mis hermanos, porque básicamente le estás diciendo a la iglesia, lo que yo hago para la iglesia no es importante. ¿Ok? Entonces debes establecer una cantidad basado en la realidad financiera que la iglesia tiene en esos momentos. Así sean $100, $200 al mes, 250, 300, lo que la iglesia pueda separar basado en lo que entra. Y eso se debe establecer desde un principio. ¿Ok? Ya sea un porcentaje o una cantidad específica, se debe asignar desde el principio, ¿ok? Por eso el plantador de iglesia en su equipo de trabajo debe tener unas personas que son las que se van a encargar de la preparación del presupuesto de esa plantación y se van a encargar de la supervisión de ese presupuesto, ¿ok? Debes asignar a unas personas que no sean familia en primer lugar, porque eso viola la ética y no es saludable, se ve mal. Que un plantador tenga a su esposa como la secretaria, al hijo como el contable y al primo como el tesorero. Eso se ve malísimo, mis hermanos. ¿Está bien? Deben ser personas que no sean parte de la familia del plantador o del pastor. ¿Está bien? Y esas cosas se deben presentar en el presupuesto, o sea, se deben presentar en el prospecto. Esto es lo que nosotros estamos presupuestando que vamos a recolectar en ofrendas y diezmos el primer año. A lo mejor es un número por fe, pero tienen que poner algo, ¿ok? A lo mejor alcanzan el número, a lo mejor no lo alcanzan, pero deben tener algún porcentaje, algún número puesto en ese presupuesto. Pero esa conversación se tiene que dar desde el principio, Nelson. Gracias, hermano. Gracias por la respuesta muy clara. Eh, Respecto a la iglesia auspiciadora o las iglesias auspiciadoras, ¿ha habido casos donde la iglesia que esté aportando o que quiera aportar exija un compromiso doctrinal con ellos, un compromiso de creencia Sí, con ellos? claro, claro que sí. De hecho, lo más saludable es que la iglesia enviadora que va a enviar, esa iglesia que va a salir, debe compartir la misma declaración de fe de la iglesia enviadora. Claro, pero yo no me refiero a la enviadora, sino a las otras que van a apoyar. Bueno, ok, buena pregunta. Las iglesias apoyadoras deben saber qué es lo que tú crees. ¿Ok? Deben saber qué es lo que tú crees. A lo mejor no en todo van a estar de acuerdo, pero siempre y cuando en los valores fundamentales de la fe cristiana están de acuerdo, tú puedes tener alguna otra iglesia que no necesariamente comparte exactamente todas tus convicciones, pero que a lo mejor esté dispuesto a apoyarte. Por ejemplo, a lo mejor tú tienes como valor el congregacionalismo para el gobierno congregacional, pero a lo mejor hay una iglesia que tiene un gobierno de ancianos, pero esa iglesia quiere apoyarte. Bueno, pues esas son cosas que se tienen que hablar, se tienen que negociar. Lo que no puede ser es que porque te estén apoyando, te quieran cambiar el gobierno de tu iglesia. ¿Ok? Eso no debe pasar. Es una iglesia que está ahí como aliada para apoyar, no para controlar ni gobernar sobre la plantación de esa iglesia. ¿Ok? Joel, adelante. Pastor, ¿quién establece o cómo se establecen las responsabilidades del pastor, sus obligaciones, pero también sus derechos? Personalmente he conocido pastores que han perdido, personalmente los he conocido, que han perdido su hogar porque se han dedicado a la iglesia y descuidaron la familia. Y Sí, otros que se han escondido en el ministerio para hacer unos holgazanes y pues ganarse claro. una platica fácil. Bueno, para eso está la Constitución y Estatutos. La Constitución y Estatutos debe definir claramente cuáles son las cualificaciones bíblicas que deben tener los ancianos y cuáles son sus responsabilidades
y cuál es el procedimiento que la iglesia debe tomar en el caso de que ese anciano o esos ancianos no estén cumpliendo con sus cualificaciones y sus responsabilidades. Eso tiene que estar delineado en una constitución y estatuto. Y los miembros deben saber. No para usarla como un arma para hacerle daño al pastor, pero sí para que entiendan cuál es su responsabilidad. De hecho, hay un libro, mis hermanos, que yo se los voy a recomendar altamente, que se llama Las llaves del reino, de John Cotton. Las llaves del reino de John Cotton. ¿Ok? Si usted es un bautista que se respeta, yo les recomiendo ese libro. Las llaves del reino de John Cotton. Porque en ese libro habla de la autoridad pastoral de las llaves, pero también de la autoridad y de la responsabilidad de la iglesia en el uso de las llaves. Porque tenemos dos extremos, mis hermanos, muchas veces en este aspecto. Tenemos un extremo de las iglesias que son gobernadas por el pastor o por los ancianos o por una junta directiva, que ellos son los únicos que tienen las llaves del reino, ellos son los que abren y cierran, ellos son los que toman las decisiones. Pero luego tenemos otro extremo, donde entonces la congregación solamente, los miembros, los únicos que tienen la autoridad de las llaves, y muchas veces la congregación, por inmadurez, por desconocimiento, por ignorancia, termina abusando de esas llaves porque no tienen la guianza necesaria para saber usarlas. Entonces, los congregacionalistas verdaderos creemos, mis hermanos, que los dos tienen las llaves. Los pastores y los líderes tienen una autoridad en el ejercicio de las llaves, pero ellos no pueden utilizar las llaves por su cuenta. Ellos necesitan también la aprobación y la participación de la iglesia en el ejercicio de esas llaves. Así que para responder tu pregunta, Joel, si una iglesia tiene en su constitución bíblicamente cuáles son las cualificaciones, los requisitos y las responsabilidades, ellos entonces pueden decir, mira, de acuerdo a los requisitos bíblicos y a tus responsabilidades bíblicas, nosotros vemos como congregación que no estás cumpliéndolo. Pero tiene que ser un consenso de la iglesia. No puede ser una acusación de una sola persona, porque Pablo también dice, no admitas acusación contra un anciano a menos que sea por 2 o 3 testigos. ¿Ok? Y esos 2 o 3 testigos, tampoco es que esos 2 o 3 testigos pueden ahora convocar una asamblea para despedir al pastor. No, tiene que haber un proceso a seguir y eso debe estar delineado en la Constitución y estatutos de esa iglesia. ¿Ok? Dilvagni iba a decir algo. Vi manitas levantadas, no sé quién las tenía levantadas. Rubén tenía la mano levantada. Sí, no, era con el asunto anterior que el hermano preguntó sobre la iglesia que pudiera contribuir y que no tuviera el completo su ah, Tus convicciones. ajá, que creyera lo mismo. Yo tengo una iglesia que me va a apoyar, que es la iglesia donde yo salí en Puerto Rico, pero ellos salieron de los bautistas, se fueron. Okay. Pero fue por otras razones que no tiene que ver nada con apostasía, nada de eso. Es que hace muchos años atrás, para el año 2002, cuando la iglesia de nosotros estaba haciendo misión a nivel internacional y comenzaron esas iglesias a plantar otras iglesias, la Asociación Bautista de Puerto Rico tuvo celos de este pastor porque era la única iglesia que estaba plantando iglesias. Entonces, pues lo comenzaron a llamarle la atención porque en una ocasión uno de los hermanos de Perú le envió algo por Facebook al pastor y le dijo, mi pastor y apóstol, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. Entonces eso pues se sacó fuera de proporción y entonces comenzaron a acusarlo. Él lo que hizo fue que demostró cómo él no se vende como apóstol y que eso pues algo que otra persona dice. Aún así decidió salirse, ya que pues, no estaba funcionando la asociación allá en Puerto Rico como debería. No como ahora es diferente, ahora es todo un cambio totalmente Pero que él, una de las cosas que él me dijo a mí, fue que él quería apoyarme, pues yo le presenté eso, yo fui a Puerto Rico a presentarle el proyecto y quería hacerlo presente, cara a cara, que él lo viera y le presenté un PowerPoint.
y él estuvo muy, muy contento y decidió que sí me iba a apoyar, pero una de las preguntas que me hizo fue precisamente esa. Este, él sabe que nosotros somos, que somos el Network, que somos NAM, que somos de la Asociación Bautista del Sur, y que ya ellos no son de la denominación, y él no quería que eso me fuera a causar controversia o daño. Y entonces yo les dije que no, usted está aceptando la invitación de ser parte de lo que Dios va a hacer en Worcester, en Massachusetts. Claro, Eso es como si el dueño de la panadería José Jiménez o San Juan Bakery me quiere dar todos los meses $100, yo los recibo. claro, así mismo es, mi hermano. Si Cada iglesia es autónoma. ajá, si el mall o el centro comercial tal o el que vende bicicleta me quiere dar un cheque de 25, yo me lo recibo. Y aunque él tenga otras cosas, pero pues, él quiere invertir o porque es amigo mío. Claro, yeah, Yo tengo familiares que son católicos y ellos me quieren dar un billete de 50 todos los meses. Bienvenido es. Ellos serán así es, bendecidos. Y lloraré así, por ellos y por su fe y seguiré dando testimonio porque pues. Así que en ese sentido, pues sí, gané una persona que me está aportando, aunque pero él me hizo esa misma pregunta que hizo el hermano, que sí, si eso le podía afectar, porque él quería ayudarme, pero no. no quería afectarme negativamente. Y para nada, nosotros, aunque nuestros plantadores endosados, nosotros tenemos ciertas expectativas de ellos, ¿verdad? Y hay ciertos requisitos para que puedan mantener ese endoso. Nosotros también entendemos que cada plantación es autónoma. O sea, cada plantación se gobierna a sí mismo y determina, ¿verdad? Cómo va a funcionar, cómo va a vivir, cómo va a existir, cuáles son sus planes. Nosotros podemos darles recomendaciones, ¿verdad? Y entrenamientos y capacitaciones, pero cada iglesia local determina cómo va a funcionar de manera interna. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional acerca del prospecto? Este prospecto tienen que hacerlo, mis hermanos, o en PowerPoint o en Google. Google tiene un programa que es parecido a PowerPoint, pero no me acuerdo el nombre. Google Slides. Google Slides, lo pueden hacer en Google Slides, lo pueden hacer en PowerPoint o si tienen las computadoras del reino de Dios, que son las MacBook, lo pueden hacer en Keynote. ¿Ok? Si usted todavía no ha entrado al reino y tiene una Windows, pues arrepiéntese y cree el Evangelio y cómprese una MacBook para que pueda entonces entrar a la plenitud del reino y pueda utilizar Keynote. ¿Ok? Ah, pastor, regáleme una MacBook de esa que usted dice, pues yo tengo el Windows. Bueno, pues ora mucho. Bueno, ya voy a empezar ahora ya. Ese que la regalan cuando uno se gradúa de la residencia, dice. Ah, Sí. Entonces, mi hermano, este proyecto ustedes lo van a entregar al final de la residencia. En Pathright, ustedes van a ver, después de la última materia, que creo que es desarrollo de liderazgo, hay en la parte de abajo un espacio para que usted pueda subir su prospecto en plantación de iglesia. ¿Ok? De la misma manera que usted sube su reseña, su reporte de lectura, hay un espacio en la parte de abajo para que usted pueda entregar su prospecto en plantación de iglesia. ¿Ok? Dilvagni, adelante. Sí, una pregunta, hermano. Por ejemplo, si en caso eh, no la iglesia madre no quiera apoyar en en esta plantación por muchas circunstancias, ¿qué se tiene que hacer? Recuérdate que el prospecto de plantación de iglesia en estos momentos es simplemente un ejercicio didáctico, ¿ok? Para algunos de ustedes es un ejercicio real, porque algunos de ustedes sí van a plantar o ya están plantando. Algunos de ustedes lo van a hacer como si estuvieran haciendo un trabajo universitario o un trabajo de escuela. No, no es que estamos exigiendo que tu prospecto tiene que tener exactamente eh, la misma realidad que tal vez otras plantaciones. ¿Ok? No sé si eso contestó tu pregunta. Sí, hermano. Sí, lo digo esto porque en caso mío, ¿verdad? Bueno, yo estoy ya, ¿verdad? En una ciudad, ¿verdad? Estamos, este, comenzando en los hogares, ¿verdad?
Bueno, para mí todavía estoy en pañales todavía, hermano. Así lo puedo Claro. decir, así, vea, estoy en pañales Y todavía. bueno, pues ¿Por qué? Y entonces, esto lo puedo decir que al final de todo esto, ¿verdad? Entonces voy a llevar este plan ya muy definido al final es de correcto. esta plantación. Eso es lo que queremos ver. ¿A O- ¿Cuándo se va a llevar a cabo eso de manera formal? Ya eso es es- decisión, ¿verdad? De ustedes, de la iglesia, del Señor, como el Señor los dirija. sí, otra pregunta, hermano, disculpe, hermano. La otra pregunta es la constitución de esa plantación. Bueno, debido a que, por ejemplo, el que envía es adoptar la constitución en el prospecto No, o no. el prospecto no tiene que tener la constitución, estatutos como parte del proyecto, pero el plantador en algún momento dado, junto con su equipo de trabajo, van a tener que trabajar sobre el desarrollo de una constitución, estatuto. ¿Ok? Y un detalle, se me estaba olvidando, tienen, por ejemplo, es importante anexar algunos eh, actos legales dentro de ese prospecto debido, usted sabe, estamos en una situación en los Estados Unidos, ¿cómo se le llama así? Como asuntos legales dentro de ese prospecto para, No, ¿no? no, no tenemos No, ninguna exigencia de asuntos legales, porque estos son simplemente asuntos de convicciones teológicas, desarrollo eclesiológico y plan de trabajo. ok, No hay ningún tipo de consideración legal, porque eso ya serían artículos de incorporación, que eso ya es un proceso que la iglesia tiene que llevar a cabo para registrar la iglesia ante el Estado y registrar la iglesia como una entidad sin fines de lucro. Esos son procesos aparte. Esto solamente Eso, tiene que ver ok, con lo que se quiere hacer, el trabajo que se quiere hacer. ok. eso es Gracias, otra hermano. cosa, Divani, eso es otra cosa. Gracias, hermano. Yeah. Son dos cosas distintas. Sí. Ahora, la constitución y estatutos sí es importante en los procesos iniciales de una plantación. No comiences a desarrollar una constitución estatuto en el 5.º año de tu plantación, porque ahí vas a tener muchos problemas. La constitución estatuto, mi hermano, se establece al principio de una plantación, en los primeros 6 meses, en el primer año, pero en algún momento dado, como iglesia, tienen que afirmar esa constitución estatuto. ¿Ok? No puede ser que tú prepares la constitución estatuto y tú mismo la apruebes. No, tú tienes que presentar esa constitución estatuto al grupo de personas que tengas y juntos van a afirmar esa constitución estatuto después de tú haberle enseñado. Tampoco cometas el error que cometen muchos plantadores, que le entregan un documento de 20 páginas al equipo de plantación y le dicen, hermano, nos vamos a reunir en 2 meses o en 2 semanas para discutir la constitución estatuto. Llega la fecha de la reunión y el plantador le dice, hermano, ¿tienen alguna pregunta acerca de la constitución estatuto? Por lo general los hispanos no tienen preguntas o no quieren hacer preguntas, ¿verdad? Y nadie hace una pregunta y entonces pues los 20 que hay ahí pues dicen, no, está todo bien. No la leyeron, no la estudiaron, no hicieron preguntas, nada. Bueno, pues cuando al año, cuando pase un año y tengan el primer problema de disciplina Ujú. eclesiástica, Se la van a ahí es comer que entonces, completica. mis hermanos, van a explotar las situaciones. Es decir, cuando el pastor tenga que decir, hermanos, tenemos un caso de inmoralidad sexual y ya hemos seguido los procesos de Mateo 18 y ahora me toca informarles a ustedes acerca de la situación para que ustedes tomen una decisión, ahí es que entonces comienzan los problemas. Porque entonces los miembros que no leyeron la constitución, que no la entienden, dicen, no, ¿cómo que vamos a sacar a fulano de tal de la iglesia? No, eso es antibíblico. No, cabezón, eso no es antibíblico. Eso está primeramente en la palabra de Dios y eso está en nuestra constitución estatuto. Así que tú como plantador de iglesia debes invertir un tiempo considerable enseñándole a tu gente la constitución y estatuto de tu iglesia. Pastora, a menos que Dios se lo revele directamente al plantador y no tenga que pasar para que se lo firme el grupo. No. Déjate de eso. Déjate de esos inventos, que eso no es así. ¿Ok? Porque en muchas de nuestras iglesias, mis hermanos, hay gente que ama al Señor, hay gente que quieren servir al Señor, hay Sí. gente que quieren trabajar, pero en nuestras iglesias, muchas, no todas, hay una esquizofrenia eclesiológica. ¿Ok? Hay una esquizofrenia eclesiológica.
La gente no No, sabe pastor, qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. No tienen la más mínima idea. Y todo se convierte en una alberca de opiniones. Una piscina de opiniones. Yo creo, yo pienso, yo creo, yo opino desde mi parecer, desde mi perspectiva. Y la Biblia, mis hermanos, la tiraron por la ventana y la Constitución, estatuto, si es que existe, no vale nada. No, no hay, no hay. No hay, en muchos casos no la hay, mis hermanos. No. Miren, la mayoría de las iglesias que yo he tenido la oportunidad de trabajar en los últimos 3 años, que han tenido muchos retos de liderazgo, doctrinales, eclesiológicos, cada una de ellas, mis hermanos, sin faltar, todas se deben a que no tienen una constitución estatuto. Todas. Y es lo primero que yo le pregunto a los pastores cuando me comparten las situaciones que están atravesando. Le digo, hermano, ¿me puede enviar una copia de su constitución y su estatuto? No tenemos. Ahí está el problema. No tenemos más nada que hablar. Más nada que hablar. ¿Ok? Comentarios, preguntas, mi hermano, final antes de irnos. No, ninguno, pastor, todo bien. Bueno, tienen 4 meses, mis hermanos. Febrero, marzo, abril y mayo para hacer este trabajo. No lo deje para lo último. Comience a pensar en esto. Si usted no es bueno en el diseño, prepare de manera escrita y luego búsquese a alguien que se lo monte en una presentación visual. ¿Ok? Los hermanos de Renuevo podemos hacer una entre los 4. Aleluya. No, no, no. Ustedes van a desarrollar Somos un cuerpo, no podemos estar divididos. ustedes van a desarrollar un prospecto como si fueran a plantar una iglesia individual en el futuro. ¿Ok? Sí, hermano, un tipo de letra en especial. No, ¿No? ¿Nada? nada. Ok. Eso yo sé, la parte del diseño, yo se las dejo a ustedes. Ahora, no me entreguen lo que me hizo un plantador hace un tiempo atrás, que en un solo slide me puso todo. ¿Ok? Yo me quería volver loco, mis hermanos. ¿Ok? En un solo slide me entregó todo. Y en unas letrecitas, mis hermanos, miren, así, tamaño 6, Times New Roman 6, que no se podían ni leer ni entender. ¿Está bien? Ahora, no me entregue tampoco un prospecto de plantación de iglesia de 70 slides. ¿Está bien? Debe ser algo fácil que usted lo pueda explicar en menos de 30 minutos a una audiencia particular. ¿Está bien? Bueno, mis hermanos, hasta aquí llegamos. Cualquier duda o pregunta de manera individual, me pueden escribir, me pueden llamar, podemos platicar más al respecto. Yo entre hoy y mañana les voy a estar enviando por ahí, por el grupo de WhatsApp, les voy a enviar varias cosas. Les voy a enviar la grabación de hoy, les voy a enviar el PowerPoint que utilizamos y les voy a enviar varios ejemplos de prospectos en plantación de iglesia para que usted los vea. ¿Ok? Bueno, Gracias, nos hermano. vemos la semana que viene. Gracias a todos. Bendiciones. Cuídense.